queridos amigos, muy buenas tardes. En nombre del grupo editorial Sillán Pigmalión les damos la bienvenida a las personas que nos acompañan presencialmente y a todos los amigos que nos siguen vía streaming desde latitudes y países muy diferentes. Me van a permitir que comience esta tarde con una noticia triste, este acto, y es que pues hace unas horas acabamos de enterarnos del fallecimiento de uno de nuestros autores y una persona muy querida para todos nosotros. Esta mañana pues ha fallecido el padre Bernardo Recaredo García Pintado, nuestro monje, poeta del monasterio de Silos, una persona francamente entrañable, una persona muy querida y que, bueno, pues aunque le tributamos un homenaje el pasado año, en las jornadas que organizamos en el monasterio de Santo Domingo de Silos, estaba previsto reencontrarnos en este próximo mes de abril, en las jornadas que van a tener lugar los días 17, 18 y 19, y desgraciadamente ya no será posible con él. Por eso, si me lo permiten, vamos a comenzar el acto poniéndonos de pie y guardando un minuto de silencio en su recuerdo. Muchas gracias. En paz descanse. Bien, hoy tenemos una nueva actividad del aula literaria que preside nuestro nunca bien querido y ponderado el profesor Francisco Gutiérrez Carbajo, y dentro del aula literaria vamos a asistir a una conferencia AD, una conferencia impartida por los profesores Rida Mami y Malek Swai, dos profesores de la Universidad de la Manuba y dos personas con las que hemos trabajado, con las que hemos participado en eventos muy diversos. El tema de la conferencia es muy sugerente: literatura romántica con espíritu barroco. Y aunque ambos profesores son muy conocidos, al igual que el director de nuestra aula literaria, simplemente unas pinceladas para decir que el profesor Rida Mami pues es catedrático de la Universidad de la Manuba, es un prestigioso profesor, traductor, escritor, poeta. Ha sido nombrado académico de la Academia Nacional de Historia y Geografía de México, y me acabo de enterar que en mayo va a ser también investido en la Academia de Ciencias de Valencia. Por tanto, pues habrá que sumar este reconocimiento más a su currículum, un currículum extenso, pero que sigue siendo productivo, con lo cual pues estamos encantados de tenerle aquí. Y sobre todo lo que he dicho muchas veces, el profesor Rida Mami, al frente de la Asociación Tunecina de Hispanistas y al frente de su cátedra en la Universidad de la Manuba, ha sabido formar un ramillete magnífico de jóvenes hispanistas que, bueno, pues han hecho que florezca la lengua, cultura y literatura hispánica, las literaturas hispánicas, porque no solo estamos hablando de literatura española, también de la literatura hispanoamericana. Y precisamente la profesora Malek Swai es uno de esos exponentes del joven hispanismo tunecino. A pesar de su juventud, la profesora pues tiene una sólida formación. También, pues como decíamos antes, ha sido formada en la Universidad de la Manuba, donde ahora ya pues imparte clases, pero ahí obtuvo la licenciatura en Filología Hispánica, concretamente la licenciatura en el Instituto Superior de Lenguas de Túnez, pero el máster en Filología Hispánica sí que lo estudió en la Facultad de Letras, Artes y Humanidades de la Manuba, de la Universidad de Referencia, y es autora de una tesina
titulada Macías de Larra, un espíritu barroco en pleno romanticismo, pero sobre todo es autora de una tesis doctoral que, aunque el título de la tesis que se defendió no va a ser idéntico al de la publicación, pero el título original de la tesis es Un espíritu barroco en pleno romanticismo, el caso del desengaño en un sueño del Duque de Rivas, uno de nuestros autores románticos por antonomasia. Defendió esa tesis el 10 de enero de 2024 y va a ver publicada la misma en breve. Esperemos que nos acompañe en la próxima Feria del Libro de Madrid, con lo cual pues inicia su singladura profesional dentro del hispanismo. Bueno, ella, como digo, a pesar de su juventud, ha participado en numerosas actividades académicas y también de gestión cultural, y para nosotros es un placer recibirla en nuestras instalaciones y en nuestra familia, porque en el momento que publiquemos esa tesis ya será autora de facto del grupo editorial Sial Pigmalión, y para nosotros pues es un placer, es un orgullo poder publicar autoras de gran valía, pero sobre todo autoras jóvenes que, como decíamos al principio, representan la perpetuación, la continuidad del hispanismo, que también se ve reflejada esa continuidad en el número creciente de alumnos y alumnas, tanto en el ámbito de la universidad como en el ámbito de los estudios secundarios preuniversitarios en Túnez. Por tanto, sin más dilación, tengo el placer de ceder el control de la actividad al profesor Gutiérrez Carbajo, que se va a encargar de hacer la coordinación, la presentación del tema y luego la moderación del acto. Muchas gracias. Un fuerte aplauso para los invitados. Pues muchas gracias, presidente. Muchas gracias, mi querido Basilio, por ser la vanguardia de la cultura española, vanguardia que une muy bien con la tradición. Si se ve su amplio catálogo, reúne vanguardia y tradición. Hoy me ha sucedido una cosa que nunca me pasa, y es que, bueno, yo estaba así mal con la garganta y tal, y he empezado a escribir unas prosas, prosas, que es como llamaban Berceo a los versos, que era hacer unas prosas, y como Rubén Darío, cuando dice prosas profanas, no son prosas, sino son versos, y versos modernistas magníficos. Pues unas prosas para Malek, porque yo no he tenido la fortuna de tratar mucho con ella. Sí, cuando fue su tesis, porque nos ayudó muchísimo. A veces los equipos informáticos no funcionan bien de ninguna universidad, empezando por la mía, y pues no la conocí cuando el homenaje ese inmerecido, cuando hablaron mis alumnos de Camerún, pues claro, se veía cosa muy negra, algunos antiespañoles protestaban y tal. Digo, hombre, ya quisieras tú ser como este individuo que para empezar habla 4 lenguas perfectas como no lo hablas tú. Habla el francés, habla su propio idioma, habla el árabe, y además tienen que elegir en la carrera entre inglés y alemán. Bueno, con los del Camerún me pasó una cosa muy curiosa, y era que bueno, sobre todo había unas becas del Instituto de Cultura Hispánica, que entonces era 3 años, y la disminuyeron a 1 año. Y uno de los primeros que vino, bueno, pues ya doctor y tal, y le pregunté por él, ¿qué tal fulanito? No digo el nombre, ¿sabes? Un pájaro del cuidado, no nos deja salir porque no quiere que haya más doctores allí, porque él tiene un puesto oficial y tal. Y dije, madre mía, madre mía. He de decir que él fue también el más duro cuando presentó la tesis doctoral, que tú lo conoces, Basilio, Tomás Font.
un gran hispanista camerunés. Bueno, pues he subdividido una cosa que es, claro, yo soy director del aula, es una de las pocas cosas que me gusta dirigir. Ya creo que cumplí cuando durante 8 años fui del Consejo de Gobierno y decano de una facultad en la que afortunadamente no, a pesar de los problemas burocráticos que hay, una burocracia tremenda, y a pesar de que yo forzaba a la gente a que trabajaran más, y realmente por no trabajar más, porque cuando nada más llegar como decano, con el decano de Ciencias Económicas, que después fue asesor del Banco de España, y que curiosamente él y su familia tienen la casa en Córdoba donde vivió el Duque de Rivas, o sea, son gente muy rica. Bueno, pues pedí una auditoría primero y después con la Cámara de Comercio de Madrid, con la Facultad de Económicas y con la Embajada China organizamos unos trabajos y me dijeron el embajador chino, mire, este año ha aprobado selectividad solamente 1 millón, pero bueno, 1 millón de chinos, vamos a hacer unos cursos allí de doctorado, magnífico, que me van a decir los profesores, cuando yo los anime, que cuánto pagan y tal, y solamente podíamos pagar el viaje y la estancia. Me parecía muy bien, el viaje y la estancia, y se lo dije fundamentalmente a los 2 directores de departamento que estaban más implicados, el de lengua española y la de literatura española. Individuos ya con el colmillo un poco retorcido, estos cínicos y tal, que no me gustan nada, como no me gustan nada la gente de mi generación y anterior, pues esos que van presumiendo de tales cosas, y hoy le hacen un homenaje a la duquesa de Alba, que fue justamente la que fastidió una de las leyes fundamentales que iba a hacer Felipe González, la de las tierras manifiestamente mejorables, porque aquí se ha descuidado absolutamente toda la agricultura en este país. Pasas los Pirineos y vas a Francia y ves cómo cuidan la agricultura. No se cuida la agricultura, no se cuida la cultura, a pesar de que aquí tenemos 4 ministros, para lo que en Alemania hay 1. Tenemos educación, ciencia, universidades, investigación, 4 ministros. Bueno, bien, quería decir que yo aquí no he presentado a muchísima gente, solamente presento a la gente que me parece que merece la pena, que la gente, alguien me dice a veces, ¿por qué escribes sobre ese? Me lo dijo una vez, dije, porque me gusta, yo solamente escribo sobre los que merecen la pena que se escriba. Pues ese no es... Bueno, este individuo, para mí, un sabio, publicó una miscelánea teatral donde ponía a caer de un burro al que aquí y al que es probablemente el autor teatral más conocido de Europa, que es Juan Mayorga. Juan Mayorga, que es doctor en filosofía y en matemáticas, también es un... que a mí cuando me presentó a su hijo, me dijo, aquí, Paco, un sabio, digo, sabio eres tú. No he visto currículum y he manejado muchos en la Areca más extenso que el de Juan Mayorga. En todos los idiomas, en todas las lenguas, ha sido publicado. Él, muy influido por la por la ideología judía, aunque no, realmente cuando este otro individuo hace una crítica feroz de Juan Mayorga, me llama el que me dice, oye, ¿qué razón tenías? Ese que ha escrito eso no es tan torpe como yo pensaba, es un hombre muy listo. Es decir, en el mundo de la cultura, lo saben aquí muy bien, es el mundo más envidiado que el mundo de la economía, que el mundo de tal. O sea, el mundo, yo he estado en poblaciones pequeñas donde el director de la Casa de la Cultura recibía ya los mayores insultos, es pequeñito, tal, no sé qué, se metían con todas sus cosas. Dio un gran problema el director de un banco allí en Alicante y dice, hombre, es que es una persona
que no sabe decir que no, buena persona, y no, mire, este se le salva enseguida, no pone liando la cárcel. Bien, pues esta es la cuestión. Yo, que una persona como Basilio, Raquel, con todos los que tiene, organice esto, que cuente para mí, para el aula de cultura, aquí puedo decir que hemos presentado a los mejores escritores. Y le inauguró precisamente el profesor Ritamami. Profesor Ritamami, que realmente me ha abierto, como Basilio, muchos mundos. Yo tengo un libro que no se va a publicar, pero por escribir. Le escribí a Malek, es Malek en árabe, no hay agudas. Pues para que me mandó todo su currículum científico, todas sus publicaciones, las he manejado y son magníficas. Y he asistido a 15 tesis en Túnez, algunas presenciales y otras casi todas ahora virtuales, aunque todas son muy virtuosas. Bueno, pues todas profesoras, excepto una de un profesor que he de decir que no es la mejor tesis. No, la mejor tesis y fue el que nos dio un mejor refrigerio. No. Allí, en una carretera, en un chiringuito espantado y tal, pero ojo, que ese señor es el que más sabe de toda la maluga, ¿eh? Es el señor que viene aquí y le da a usted lecciones de que está proyectando, se tiene que hacer de otra forma, según mi opinión, le tengo cariño, pero bueno, me dicen algunos amigos, ¿qué anti-españoles? Digo, no, es que es, sí, hay gente que lo hace así, y bueno, no le tengo ninguna, eso porque es buena gente, pero entonces es un libro que sería las grandes profesoras tunecinas y tal, está ya, pero esa será otra cuestión. Basilio y Rida, realmente yo pensaba el libro titularlo La escuela de la Maluga, como hay la escuela de Frankfurt, la escuela de tal, una escuela de la Maluga donde hay dos grandes dirigentes, la institución académica que es el profesor Rida Mami y la institución cultural, gestión del gran Basilio Rodríguez Cañada. Yo digo siempre que no soy adulador, y eso lo repito mucho y estoy cansado de decirlo, que eso me ha costado estar en la cárcel de 2 continentes. Y en ese sentido, esta mañana lo que quería contar, pues empecé a hacer esas prosas. Y hablaba que veníais, una cosa, de los cielos de Túnez, con todo el esplendor, a anunciar la vida, a denunciar la muerte del gran sheriff traidor. Así empezaba, no me acuerdo, el gran sheriff traidor. Y también de otros más. Pero, mire usted, ¿por qué? Los taxistas, cuando me ven, empiezan a hablar y terminamos haciéndonos amigos, de tal forma que para. Y yo creo que me he dejado en el taxi todos esos versos que les estaban sobre esa cuestión. Bueno, como ven, casi todo lo que yo digo me gusta mucho estar en los márgenes, no estar en el centro. Me gusta estar en el centro de muchas cosas, en el centro del amor, en el centro de la verdad, en el centro de la vida. Pero las demás cosas del politiqueo, de tal, de cual, madre mía. El centro, como está muy cerrado, huele mal, ¿sabes? Y entonces hay que abrirse. Y aquí si hay gente que se abre y que está respirando el aire de todos los sitios, pues es el profesor Basilio y el profesor Rida. Son personas que son ejemplares. Tanto es así que yo le tengo miedo, le digo a veces a Raquel, oye, tengo miedo de que le pase algo a Basilio, ¿eh? Y yo recordaba a un vecino mío que era muy íntimo rato. Y hombre, decía, es que mi jefe bebe mucha coñac, bebe mucho coñac y estoy temiendo que le dé un día un infarto y me quede sin nada. Pues yo casi ya pensaba eso. Digo, a ver si no creo que le pase nada a Basilio. Le vamos a rezar al padre Bernardo que desde su cielo de artista, de poeta, de buen fraile, buen monje, nos proteja a todos y nos siga protegiendo. Bien, cuando leí la tesis de Malek, me pareció una tesis magnífica porque tratar dos movimientos de los más básicos de la literatura universal, el barroco y el romanticismo.
Yo tengo precisamente un libro, que son movimientos y épocas literarias. Y ahí pongo un poco en cuestión, digo que los movimientos, como los estilos, como los géneros, son construcciones, son etiquetas mentales que utilizamos los profesores para organizar este caos que necesita ser organizado, como decía Derrida, que es la literatura. Un poema tuyo, un poema de Basilio, un poema de José Luis, un poema del Cemil Wagner, no se puede encasillar. No se puede encasillar. Sin embargo, tenemos que utilizar estos esquemas mentales. El romanticismo y tal, porque, por ejemplo, cuando ahora se puede volver a hablar de Humberto Eco, que tenía prohibido hacer celebraciones hasta no más hace 10 años. Pues Humberto Eco habla de la Edad Media y dice, claro, es una época que no se sabía bien dónde meter, se le llamó ahí Edad Media y tal. Y todo con esto, explicando también que en la historia de la literatura y de la cultura hay como un movimiento aristotélico y un movimiento platónico. Un movimiento platónico que se daría más la imaginación y tal, la Edad Media, y que viene enseguida un movimiento aristotélico, la razón, el Renacimiento. Después, enseguida, viene el barroco, que es otra vez pues quizás la exageración, y frente al barroco el neoclasicismo y tal. Pero ojo, que aquí grandes científicos, grandes, no tan grandes, pero sí muy reconocidos, han negado, incluso el propio Menéndez Pelayo, que hubiese en España Renacimiento y que hubiese Ilustración. No, no existía Ilustración. Como dice algunos franceses sabios, que no son naturalistas, Lapardo Bazán y Alasclani, no son naturalistas. ¿Por qué? Porque el naturalismo está basado en materialismo dialéctico, en materialismo determinista, que lo determina todo, que somos igual una profesora tan sabia y tan guapa como Vale, y otro tan guapo como Basilio y tal, que una piedra. Realmente seguimos las mismas. Y el otro día se lo comentaba, me parece a Raquel, tenemos los mismos genes que el ratón, o sea, a pesar de que eso, y se está ahora con el proyecto Genoma Humano, etcétera. Bueno, pues es lo que yo he comentado aquí otras veces cuando dice todos los géneros ya están obsoletos, digo, pero es que Unamuno dijo antes, el género es como un género, del que puede ir cortando según mis intereses. Luego lo dice, cuidado que eso no es... No, es que ya en el barroco se empieza a ver cosas neoclásicas, en el neoclasicismo cosas barrocas, etc. Y de tal forma que más que unas épocas históricas es una constante, y a veces en la literatura, en el barroquismo, que según Eugenie Dors. No quiero dejar de decir, lo decía también en la poesía, que el barroco está representado fundamentalmente, artísticamente, por la iglesia del Jesús en Roma. Esa iglesia del Jesús es el prototipo, es el paradigma de todo el romanticismo. El romanticismo artístico, el romanticismo... leía en la poesía quién había hecho la portada, que se llama la porta precisamente, quién había hecho la fachada, quién había hecho las columnas salomónicas, y los grandes autores que realmente contribuyen ahí. Como también hablaba, porque claro, el problema del barroco es que que algunos dicen, hombre, tiene que ver con la figura de la escolástica, los himnos, barroco y tal, y algunos otros dicen, es de portugués, viene de la barroco. No. El barroco, en definitiva, nace ahí, artísticamente, en la iglesia de los jesuitas del Jesús de Roma, y se va extendiendo por muchos sitios. Casi todo, desde mi punto de vista, el arte y las manifestaciones artísticas nos las manda Italia, y nosotros las recogemos aquí. Muy bien, el humanismo es el italiano y tal. Claro, con estas dos cuestiones, además, que trata Mahler muy bien, esa división que se hace entre culturalismo y conceptismo, y que hoy día ya se va superando. Bueno, la profesora Aurora Ejido, que hoy estará a estas horas, está
en la academia discutiendo con mi mujer y tal, ¿no? Sobre la palabra tal. Venía, en la parte de atrás de esto venía algunas palabras que estaban revisando, la palabra ballet, como si conservaban el término ballet o ballet. Y no, y al final, la academia, cuando salga la nueva edición, será ballet, en castellano, no ballet y tal. Bueno, pues la profesora Ejido dice que el término que abarca todo, y con ella mucho más, es el conceptismo. Es el conceptismo. Y que el barroquismo está metido ahí dentro del conceptismo. Es algo increíble cómo suceden además las cosas, porque yo creo que uno de los iniciadores del barroco fue el conde de Villamediana, que fue uno que influyó mucho en Góngora. El conde de Villamediana era un individuo de mucho cuidado. Los amores que tuvo fueron increíbles, con mujeres, con hombres, de tal forma que incluso sufrió un proceso de sodomía. O sea, bueno, pues el conde de Villamediana presumió un día, fue con aquí una estampa: mis amores son reales, porque amaba y se había acostado con la reina, ¿no? Y ya, pues hasta aquí hemos llegado. Un día ahí por la calle Mayor de Madrid, una noche, zaca, zaca, unos escopetazos terminaron con el conde de Villamediana. Tarsi. Llega después Góngora, que es una maravilla, y que don Marcelino Menéndez Pelayo, que era hombre monstruo de naturaleza, monstruo de la naturaleza, dicen los manuales de López, monstruo de la naturaleza, no va con los cuernos y tal, es monstruo por naturaleza, no monstruo de la naturaleza, que dicen los manuales. Es que realmente es increíble. Bueno, pues este sí era monstruo de naturaleza. Escribió, murió relativamente joven, si tenemos en cuenta que Menéndez Pidal vivió 99 años, este vivió 50 y tantos. Cuando hablaba sobre Esquilio, pues decía que la poesía de Góngora era tan execrable como Aladí. Que los románticos españoles, Becker y Rosalía, unos llorones espantosos. Si tenemos a Heine, el gran romántico, ¿para qué queremos aquí estos románticos españoles? Después él, como le decía el otro día, cantaba la palilodia, se arrepentía. Cuando ya estaba menos colocado, decía, no, sí. Y claro, ¿qué va a suceder? Que la poesía contemporánea se dan cuenta primero los simbolistas franceses. Está en Góngora ahí, las imágenes esas. Y después los del 27, la gran generación poética, ven ahí y descubren a Góngora. Y ya, bueno, ya se había arrepentido don Marcelino Menéndez Pelayo. Yo recuerdo que una oposición que realmente me salió un ejercicio muy bueno, y me dijo, pues, ¿esto usted de quién lo ha tomado? De don Marcelino Menéndez Pelayo. ¿Ah, sí? Digo, sí, señor. Algunas... es peligroso leer a don Marcelino, porque ves que libros que se publican, Orígenes de la novela y tal, tomados de don Marcelino Menéndez Pelayo. Hoy día ya la inteligencia artificial va diciendo, nos va seleccionando y diciendo lo que son plagiados, lo que no es plagiado, etcétera, etcétera. Pero bueno, nos encontramos ahí con Góngora, nos encontramos con estas grandes personas que van a influir de alguna manera en lo que es la poesía contemporánea, y nos encontramos con el teatro, que es donde se basa la obra de Malek, que además nos pone de manifiesto que las grandes obras no quedan ahí aisladas, sino que van penetrando como ríos y llegan hasta el romanticismo. Porque se habla de un barroco alejandrino, en la época alejandrina. Se habla de un barroco manuelista portugués, se habla de un barroco plateresco español, se habla de un barroco romántico. Luego, es el barroco tan rico, tú has elegido, que es maravilloso. Y elige entonces un autor, el duque de Rivas, que es el que inicia otro problema, el romanticismo, fundamentalmente en el teatro, porque
Don Álvaro Refuerza del Sino, me parece que es del 1835. 1835 ya tenemos el romanticismo. Ojo, pero ya en esta época está publicando Paul de Faber, está publicando Alarcón, los realistas. Tenemos realismo y romanticismo. Esta es la cuestión. O sea que no hay que hacer su límite de hacer esa tesis tan apolítica y tan... no. Hay que seguir, como sigo yo, perdón, hipótesis conjeturales y aductivas. Después, si te da la razón, la experiencia, pues muy bien. Y entonces, como el Duque de Rivas recoge todo ese, que no era el romántico, era un romántico perfecto. Y le decía yo que, pero dice Malek, y tiene razón, y te lo ponía yo en la poesía también, que el gran romántico, el mejor, es Espronceda. Espronceda, sin duda. Y el verdadero romántico revolucionario. No Larra escribe bien, pero Espronceda se metió en bandas, se metió, era un activista que se llama ahora, él se incorporó en las sociedades secretas, se marchó, se tuvo que ir al exilio, los españoles que exiliaban se marchaban por Portugal, y él cuando llegó a Portugal y al río, lleva 7 o 8 pesetas y las tiró al río. Dice, ¿por qué no quiere entrar en una ciudad tan bonita con tan poco dinero? No sé si era verdad. Él, bueno, estuvo después en Inglaterra y volvió. De hecho, es el gran romántico comparado con Byron, que es otro romántico inglés, liberal y peleón, como es Leopardi en Italia. Hay otro, Manzoni es el romántico conservador, y Manzoni es un poco responsable de su novela Los novios de la constitución de Italia como nación. Tengan en cuenta que se constituye a finales del 19, Italia como nación. Había reinos y tal. Y esa obra, Los novios, que aglutina y que es lectura obligatoria todavía en todos los centros de Italia, Los novios de Manzoni, donde nos pone muy mal a los españoles, por cierto, esa obra. Pero tenemos también en Francia, Víctor Hugo, el romántico liberal, frente a Walter Scott, el romántico conservador. Aunque importa poco la ideología, si realmente elige un tema, lo hace muy bien, pues magnífico. La gran virtud de Malek es que, siendo autores ya conocidos, siendo autores que realmente son muy tratados, son peligrosos a veces, ¿no? Pero ella le da, sabe, porque, vamos a ver, ustedes son todos creadores. Los grandes temas son habas contadas, son los grandes universales del sentimiento, son el amor, la muerte, el amor. La cuestión es saber organizar esos temas. Y los organiza muy bien el Duque de Rivas en esa obra que es una recreación del barroco. Y lo organiza muy bien Malek, pero todo está sujeto a revisión, recreación. Yo he vuelto a leer la tesis de Malek, la leí con mucha ilusión, mucho cariño, la he vuelto a leer ahora y la volveremos a leer, la voy a leer con la editora cuando tenga la última versión, porque saldrá un libro magnífico y realmente que es lo que nos interesa. Entonces, perdonen por esta charla un poco deslavazada, pero que viene dictada por el corazón, por el gran amor que siento por las cosas bellas, las cosas buenas, porque eso es lo que vengo a decir que es la vida. Vivir merece, es mejor ser que no ser, aunque seas una... Y realmente a mí el arte, tengo muy pocas virtudes, casi ninguna, pero sí tengo una virtud, que me gustan las cosas buenas y que me entusiasman. Yo estoy leyendo un libro de José Luis y de Nelly, y digo, qué bien, es como cuando veo una película, o oigo una sinfonía, o veo una foto bien hecha, veo un cuadro, me anima a vivir, me anima incluso a crear. Esto es, no me da envidia, sabe envidia. Y digo, ojalá, y salgo mejor, salgo contento de una exposición o de un concierto o de una lectura de un libro. Leo pocos libros yo ahora, que no sean los clásicos, San Agustín, por ejemplo, Séneca, y me interesa mucho
Luciano de Samosata. Luciano de Samosata era un hombre muy interesante, pero él escribió en griego. Yo griego se me da peor, pero tiene el corpus en latín, que con ese sí me manejaré, porque Luciano de Samosata era un personaje muy importante de la Edad Media, y hay que siempre que buscar en los clásicos, porque a los clásicos no se les escapa nada, como no se les escapa nada a los grandes maestros Rida, a la gran maestra Malek. A mí me entusiasma estar con esta gente tan joven, porque siempre me enseñan cosas, incluso la de mi facultad, y siempre que están los enfrentamientos que hay entre terribles, o sea que yo he tenido que corregir a alguna profesora que me ha venido: no se te ocurra sacarle una plaza a fulanita, que es una zorra. Digo, bueno, confiésate de tus pecados, no de los ajenos. O sea, pero así, sufría y tal. ¿Tienes que hacer un expediente a tal? Digo, no, muéstramelos, y me daba los datos. Y se iba después al rector. El decano se ha mostrado disconforme, no quiere hacer un expediente. Pues hace muy bien, sus razones tendrá. Claro, había que yo contradecía a una gran señora que era la jefa del departamento de italiano, porque quería echar a un italiano que ya es catedrático, afortunadamente ahora, y que yo coincidía cuando íbamos a veces en el autobús, él era muy gordo, y siéntate a mi lado, tenía a mi lado para evitar de eso fuera. Pero bueno, este chico era y es gay, y con ese pretexto no le caía nada bien a esta profesora. Y con no sé qué, ya sacaba otra cosa para echarla. Y yo, como era muy difícil convencerla, antes de llegar a Valladolid, dije, mira, te vas a arrepentir, porque van a venir los sindicatos, se van a oponer y vas a tener que admitirlo por las malas. O sea, es mejor que se subsane lo que sea y no vamos a echar al pobre Bartolota. Y no sé yo, continuó. Y miren que son pocos los de italiano, pero entre ellos no se hablan. El departamento de francés de mi universidad también son 7 o 8, nada más. Mientras que el de inglés son 40 y tantos. Pues los de francés están con luchas intestinas hasta con... Es terrible. Por este mundo que no merece la pena. Si yo decía, si tú de día fueras como Mario Conde, que va a dejar dinero a 3 generaciones, pero nosotros, pobres, ¿qué vamos a dejar? Nada. 4 cosas mal escritas, yo en mi caso, bien escritas por otros. Eso. Vive la vida, como decía Calderón, que también proponía, de esta vida disfrutemos el rato que la tenemos. ¿Estás de acuerdo, Malek? Sí. Y el gran Calderón, que era cura, que era fraile, y decía eso: de esta vida disfrutemos el rato que la tenemos. Y la verdad, lo vemos ahora. Hace un rato estuvimos en Silo hablando con el padre Bernardo, ya no está. Y yo, me da terrible porque, en fin, no quiero hablar de ese tema, aunque tengo una gran tanatología familiar y tanatología de amigos. Y la cuestión de, ya lo sabe José Luis, y ya va a hablar algún día del tema de la muerte, pero eso es terrible. Bueno, pues, perdón por lo que quiero decir es que aquí hay no una obra solamente de erudición, sino es una obra de creación. Eso se singulariza en la tesis del libro de Malek frente a otras grandes tesis que he leído todas, y son buenas, son buenas. He dicho muchas veces, y se cabrean, son las tesis de Túnez mejor que las españolas. Y yo, una española que era terrible porque ya le llegaba a decir, usted su lengua es español, sí, pero bueno, tenía que corregirle, y mire, búsquese un corrector de estilo. Y dice, hombre, ya lo he buscado, pero me sale más caro que un traductor. Digo, claro, ¿qué vamos a hacer? Pasaba el tiempo, se casó, se hizo novio, tuvo el hijo, era un parto difícil, y venga la tesis, continuamos con la tesis para acá. Y trabajaba y trabaja en personal docente en la propia universidad, era administrativa. Y me decía otra, no atrevemos. Total, que ya le dije, mira, Susana, yo no te voy a dirigir esta tesis. Lo siento en el alma, pero no te la dirijo. ¿Qué le vamos a hacer? Porque no quiero sacar la cara por ti, ¿no? Como la hay. Y
lo admitió a regañadientes. Y la última cuestión sobre tesis, para que vean que no soy, porque yo tengo aquí fama de hombre bueno, como catedrático de la Autónoma. Nos llaman a muchos sitios, hombre, Paco, el hombre bueno. Bueno, depende. En Ciencias de la Comunicación llegó una señorita, que ahora es Premio Nacional de Teatro, muy señoriteada, muy más alta y más guapa de todo el mundo. Eso es un error. Nadie es más alto y más guapo, porque tiene otro que es más alto y más guapo. Esa es la belleza, además no sabemos lo que es. Covision bracket, decíanlo. Y en la tesis de esta señora, pues los que estamos de fuera, que eran todos profesores de Juan Carlos III, Pérez Rasilla, nos mandó dos chicas, porque el director incluso de la tesis desapareció por allí, desapareció, y nos mandaron fuera, que vamos a deliberar, entramos, y mira, ya tenemos la nota puesta, es un sobresaliente con laude, no sé qué. Sí, no. A lo sumo, sobresaliente, con laude nada. Bueno, pues esta señora sacó una obra de teatro y nos ha sacado a los tres que votamos en contra, ¿sabes? No les importa, ya estamos inmortalizados en una obra de teatro de esta señora, que puedo decir el nombre porque es público y porque es Premio Nacional de Traducción, María Velasco. Y entonces, y siendo así que después nos invitó a la cena y no sé qué y tal, pero en fin, no se puede ir por el mundo queriendo imponer, ¿no? Sino someter un poco todo a discreción. Bueno, perdón, muchísimas gracias por haberse confiado en mí. Lo que estoy haciendo es un desahogo porque me encuentro aquí como en familia. Soy como Rida es mi hermano, tú me recuerdas a lo mejor de mi familia también. Nuestros hermanos son José Luis, realmente, y no digamos ya don José Bellón, que le tengo una admiración, que este sí que es que hacerle un día un homenaje, porque gracias a él, gracias a él se inmortalizan los actos que hacemos. Además, lo publica ahora en el diario y tal. O sea, es lo de José Bellón me parece magnífico. Yo siempre he alabado los medios técnicos, pero es que aquí tenemos un medio técnico el que una vez casi se lo rompe. Bueno, pues muchísimas gracias por porque aunque no seamos, no somos muchos, non multum sed non multa sed multum. No muchas cosas, sino mucho en intensidad. Como son mucho en intensidad Marek y Rita. Bueno, perdón. Muchas gracias. Sí. Muy buenas tardes a todos y a todas. Es un verdadero placer para mí estar aquí con ustedes para compartir esta conferencia. Bueno, antes de empezar, me gustaría agradecer al señor Basilio Rodríguez Cañada por su amable invitación, por su colaboración y sobre todo por su apoyo incondicional al hispanismo tunecino. Muchísimas gracias por todo, señor. Y también quisiera expresar mis profundos agradecimientos al profesor y al catedrático don Francisco Gutiérrez Carbajo por su apoyo y por la atención brindada a nuestro trabajo. Es un verdadero honor para mí colaborar y trabajar con usted. Muchísimas gracias. Y ahora mis palabras se dirigen a mi querido profesor, Perdona. A mi querido profesor, padrino y compañero de viaje, el señor Ibrahimi. Gracias por caminar a mi lado con paciencia y mucha generosidad. Bueno, no voy a extenderme aún más. Este trabajo se titula Literatura romántica con espíritu barroco, que se inscribe en la continuidad de nuestra memoria de máster y más tarde nuestra tesis doctoral titulada Un espíritu barroco en pleno romanticismo, el caso del desengaño, un sueño del duque de Rivas, dirigida por el señor Ibrahimi y defendida en 2024. Entonces, si partimos de la premisa de que la literatura funciona como un sistema pendular, en el sentido de que cada corriente literaria se nutre de las anteriores para configurar su estética, su ideología, su temática, pues según el concepto de la intertextualidad, el romanticismo se considera como una especie de resurrección del barroco. Algunos escritores, dramaturgos, románticos renovaron la temática y el espíritu barroco en pleno romanticismo.
Pues en pleno romanticismo es posible rastrear la huella de Lope de Vega, de Calderón de la Barca, Tirso de Molina, Quevedo. Pues nuestro trabajo se divide en dos partes. Una primera parte que es un breve resumen de la historia de la literatura, el concepto de la intertextualidad, y luego analizaremos la temática barroca renovada, reutilizada en pleno romanticismo, tales como el paso del tiempo, la fatalidad, el destino. Pues os invito a disfrutar de estos dos mundos. Bueno, entonces, la historia de la literatura no puede entenderse como una simple sucesión de periodos cerrados y aislados. Más bien es una red viva de resonancias, herencias y cambios perpetuos. En cada instante histórico convergen todo lo pensado, lo sentido, lo intuido, formando a una memoria estética e histórica siempre en evolución. Por ello, todo hecho literario se resiste a ser delimitado, etiquetado o encerrado en un corsé, como ya señaló el teórico Max Koch. Asimismo, el filósofo Hippolyte Taine, que es miembro de la Academia Francesa, introduce en sus estudios el término momento, que define el espíritu de una época. Pues de ahí que la continuidad y el diálogo entre estas épocas literarias, obras y autores que comparten ideas, símbolos, sensibilidades, puedan comprenderse a través del concepto de intertextualidad desarrollado por las figuras emblemáticas que todos conocemos, Roland Barthes, Genet, Kristeva, Julia Kristeva. Pues a luz de todas estas consideraciones y según la teoría de la literatura comparada, el romanticismo puede interpretarse como una especie de resurrección del barroco. La hipótesis central de este trabajo es doble. Nuestro trabajo es doble. En primer lugar, que el romanticismo reactiva diversas dimensiones fundamentales de la sensibilidad barroca, no solo en el plano temático, sino también en el ideológico. En segundo lugar, más que reproducir sus formas, el romanticismo reactiva también la mirada barroca sobre el mundo. Una mirada atravesada por la conciencia de lo inestable, de lo contradictorio. El sujeto romántico habita ese espacio de tensión de la certeza, la duda, la luz y la sombra. El sueño y la realidad se entrelazan de manera continua y perpetua. Entonces, entre los motivos predilectos de los autores románticos se encuentra la temática de las ruinas y el paso frívolo del tiempo, que podemos interpretar como atracción por lo anacrónico o como efecto de la melancolía inherente al movimiento. En efecto, el paso del tiempo para el hombre barroco es una fuente de nostalgia dolorosa y remite a toda deformación artística literaria. Y con el advenimiento del romanticismo, esta centralidad temporal no desaparece, sino que se transforma y se interioriza. Este tópico se reviste en el siglo XIX de una dimensión mítica y simbólica. En ambos movimientos literarios, el hombre se siente desgarrado ante la inestabilidad de su mundo. Por ello, el tiempo, como señala Benjamin, es la memoria de lo fugitivo. El individuo deja de percibir sus pasos y la rueda del tiempo no se detiene, revelando su incapacidad de trascender. Frente a la tragedia del tiempo, el hombre barroco, en cambio, responde con la melancolía, el desengaño, mientras que el hombre romántico lo hace con la rebeldía, la introspección y la afirmación del yo lírico. En obras de Espronceda o Gustavo Adolfo Bécquer, también José Zorrilla, podemos percibir la presencia del tiempo como una consecuencia de la ruina y del desgaste de la existencia. Bueno, a modo de ejemplo, hemos tomado estos dos versos uno de Gustavo Adolfo Bécquer, cito: «Donde habite el olvido, allí estará mi tumba». El otro de Espronceda, Canto a Teresa, cito: «Los años
ay de la ilusión perdida, en sus blancos ensueños se llevaron, y el porvenir de oscuridad vistieron. Las rosas del amor se marchitaron, las flores en abrojos convirtieron, y de afán tanto y tan soñada gloria, solo quedó una tumba, una memoria. Entonces, Gustavo Adolfo Bécquer condensa en sus versos una visión profundamente íntima del tiempo, haciendo del olvido el espacio simbólico donde el sujeto lírico se retira del mundo. Y por su parte, aquí el campo léxico utilizado por Espronceda en Canto a Teresa utilizó términos tales como oscuridad, tumba, memoria, revelan a un yo lírico que contempla retrospectivamente su pasado y reconoce la fragilidad de sus aspiraciones. Esta visión entonces recuerda mucho y evoca mucho al hombre barroco, que cita poco al presente, futuro y el porvenir son para él el símbolo de pesimismo y de frustración. El pasado es más que el dolor que le cautiva con la nostalgia, frustra sus placeres y disgusta sus ilusiones. Y aquí voy a citar el verso de don Francisco de Quevedo, cito: bien sé que soy aliento fugitivo, ya sé, ya temo, ya también espero que de ser polvo, como tú, si muero, y que soy vitrio, como tú, vivo. Pues medir el tiempo, según el poeta conceptista, no es más que anunciar la muerte. El hombre es el esclavo del avance del tiempo y el deterioro, su mundo aparece dorado de amor, la pasión y la ilusión, pero el paso de los años y la gira de la rueda y de la fortuna lo convierten en desgaste y frialdad. Esta sensación de impotencia frente al paso del tiempo se refleja de manera ejemplar en la novela El teatro áureos, donde una de sus características más notables es la presencia de héroes sometidos a un espíritu trágico, que se entiende como una tensión entre la facticidad e idealidad, entre la nada y el todo. La crisis barroca reside en la fisura trágica entre la presencia de la ausencia, de lo infinito y lo finito. En virtud de todo ello, la lucha del ser humano contra poderes indisponibles que reducen el ser a una identidad vacua sin sentido. Entre tragedias morales, tales como las tragedias de Calderón de la Barca, Valles de Gracián, y tragedias de libertad, El Quijote, Cervantino, las tragedias de Lope de Vega, observamos una fuerza externa que guía las acciones de los héroes clásicos y les conduce inexorablemente hacia su propia fatalidad, muerte. De modo que la noción de lo trágico, que según Aristóteles transciende la subjetividad humana y los límites, no son más que el resultado de sus propias pasiones, que despiertan el temor y también la compasión que sacuden al sujeto a la destrucción transformada, su culpa inocente en una culpa intencionada. La tragedia quijotesca, con ecos barrocos, es una tragedia de libertad, cuyo problema central es hacerse a sí mismo, encontrar el anhelo de la inmortalidad entendida como el provenir de la conciencia. Pero al final se contempla la muerte del hidalgo por el desengaño ante la vida que se presenta como un sueño de ilusión. Lo fatal y lo trágico se revelan como una tensión entre la búsqueda de plenitud y la caída en la nada, en el sinsentido. Unamuno lo ha confirmado cuando declaró: todas las penas, aunque tantas, son una sola pena, una sola, infinita, soberana, la pena de vivir llevando al todo, temblando ante la nada. Pues esta desesperanza esperanzada, las tragedias morales en el pensamiento de Baltasar Gracián, Calderón de la Barca o también Lope de Vega, muestra cómo el héroe adopta una posición tensional
entre el deseo de penetrar en un mundo vacío, hacer brillar en él sus ideales, y el choque entre la libertad individual y el orden cósmico. La tragedia, por lo tanto, no es solo un recurso dramático, es el reflejo de la visión del mundo barroco, donde el hombre se percibe incapaz frente a fuerzas que lo trascienden y moldean su destino. 2 siglos más tarde, en el romanticismo, la tragedia barroca no desaparece, por supuesto, sino que se transforma. El destino trágico no solo es mandado del Dios, sino es un choque entre el yo absoluto, sus pasiones y las fuerzas cósmicas que lo desbordan. En este contexto, claro, citamos la figura del Duque de Rivas y su obra titulada Don Álvaro o la fuerza del sino, que encarna plenamente la fatalidad, la tragedia barroca, mostrando cómo el romanticismo reinterpreta los conflictos trágicos del hombre frente a su destino. El título, como un paratexto, Don Álvaro, la fuerza del sino, alude de manera explícita al poder del sino, en la afluencia de la superstición, la astrología también, elementos que reflejan la constante tensión entre destino y libertad. Y esta problemática remite directamente al drama de la vida y sueño de Don Calderón de la Barca, donde también se plantea este conflicto entre determinismo, libre albedrío, mostrando que tanto el teatro áureo como el romántico exploran la fragilidad del ser humano frente a fuerzas que los trascienden. El conflicto también entre el destino y la libertad conduce a otro rasgo que comparten el barroco y el romanticismo, que es la experiencia del desengaño y la concepción de la vida como un sueño. En este sentido, el mundo en su totalidad es percibido como una nada frente a un todo, una nada que equivale a lo falso, lo aparente, y un mundo como teatro sin realidad, lleno de máscaras y engaños. Frente a esta dimensión ilusoria del mundo se alza una noción del todo entendida como una realidad trascendente, absoluta e idealizada, que nunca se puede alcanzar. El contraste entre la nada y el todo, entre lo efímero, lo absoluto, conduce a una tensión metafísica y forma el núcleo de la visión barroca y se proyecta en el romanticismo también. El Quijote encarna esta lucha entre el ideal y el fracaso. Actúa como auténtico caballero, aunque nunca lo había sido. Luis de Góngora lamenta su temprano desengaño temprano. Cito, no os engañan las rosas, que a la aurora diréis que alfofradas y olorosas que se le cayeron del purpúreo seno. Según Gracián, el desengaño no es más que ver el mundo con ojos convulsivos, que solo produce dolor, melancolía y angustia. Y en efecto, el romanticismo hereda del barroco la concepción de la vida como sueño, a través de la cual el Duque de Rivas advierte también que la vía de las falsas ilusiones sería el único camino para hallar y encontrar el verdadero y el profundo conocimiento de la libertad y de la realidad. Con este propósito, para crear su obra dramática, El desengaño en un sueño, publicada en 1834, se inspira en el enigmático personaje de Don Calderón de la Barca y la dualidad entre el sueño y el desengaño. Lizardo y Segismundo. Aquí vamos a recordar los soliloquios de Segismundo y, bueno, cito un ejemplo. ¿Qué es la vida? Un frenesí. ¿Qué es la vida? Una ilusión, una sombra, una ficción. Y el mayor bien es pequeño, que toda la vida es sueño, y los sueños, sueños son. En el desengaño en un sueño, cito, ilusión vana del mundo, sombras que engañan el alma, todo fue sueño y mentira.
Pues de modo general, el tema del desengaño se manifiesta la concepción del mundo como frenesí, tal como lo expone Pedro Calderón de la Barca, tanto en la obra de Calderón como en la de Ángel de Saavedra o Duque de Rivas. El desengaño cumple la función de una transfiguración moral. De inspiración barroca, especialmente gongorina, José de Espronceda ahora expresa su fascinación por el tema de la muerte, lo macabro, lo violento. Una muestra de esta inclinación se encuentra en el siguiente fragmento, donde el léxico macabro es abundante. Cito: el crujir de los nervios rotos, cadáver fétido, dentro es tu corazón de podredumbre, frente carcomida, seca calavera, vil mortaja de lienzo, soez estrecha y hedionda sepultra, corazón de ciencia. El uso del lenguaje revela esta seducción por la poesía de Góngora. Sí, y según estos ejemplos tratados, confirma la presencia de estas expresiones con un marcado eco gongorino y huella gongorina. Bueno, entonces, no voy a extenderme más. Este recorrido comparativo entre el barroco y el romanticismo permite comprender que la historia de la literatura en general no avanza únicamente mediante rupturas radicales, sino también a través de reapariciones profundas de ciertas sensibilidades espirituales que resurgen en distintos momentos históricos. Desde esa perspectiva, el romanticismo puede interpretarse como una relectura moderna del espíritu barroco, una reactivación de sus interrogantes metafísicos frente a una nueva crisis histórica. Pues nada más, muchísimas gracias por su atención. Muy bien. Gracias. Don Basilio, ya estamos terminando, acérquese un momento. La escuela de la Bolúa. Siéntate, donde quieras. Estaba pendiente de las personas que están conectadas. Deciros que actualmente tenéis 69 personas que están conectadas. Hemos preguntado que si alguien quiere hacer alguna propuesta a la mesa, que lo haga, pero en todo caso, pues está bien que saludéis porque os están viendo desde Túnez en directo y yo creo que estaría bien que dijeseis un saludo a las personas que están ahí de manera virtual. Después de darles la bienvenida, no voy a hablar de temas que ha abordado Malek. Simplemente quiero abrir un capítulo de agradecimiento. Empiezo por agradecer a los presentes y de hecho son figuras muy conocidas y muy emblemáticas en Túnez. Yo estoy aquí en Madrid y veo el nombre de nuestra universidad, de nuestra facultad, que están en 2 o 3 partes de este editorial. Me da mucho honor y mucho orgullo. Y por esto quiero agradecer, a él no le gusta mucho a Basilio, pero yo lo hago y lo insisto, porque yo llevo en la universidad 36 años como profesor. Yo sé muy bien lo que sufrimos hace 20 años o más, el aislamiento que vivimos entre 3 muros de la universidad. Y a partir de conocer a Basilio van a ser más de 20 años, a pesar de que tuvimos un contacto en el 95, pero no pudimos concretar por tema de burocracia, pero llevamos 20 años trabajando muy duro y la verdad que puedo estar horas y horas hablando de lo que hicimos conjuntamente, pero me conformo con decir que a través de nuestro amigo Basilio y de los contactos y de las relaciones que hemos establecido, nos han visitado en Túnez en 15 años 183 españoles, mexicanos, argentinos,
colombianos o venezolanos, que son historiadores, novelistas, ensayistas, cuentistas, poetas y también algún periodista que otro. Todos estos estuvieron gracias al contacto con Basilio, esta escuela y estas gestiones que siempre ha hecho. Yo sé que siempre ha sentido un cierto cariño hacia nuestros alumnos, profesores, colegas y lo demás. Con lo cual le hicimos a Basilio un homenaje hace un par de meses y fue un homenaje muy bien logrado y merecido. Y este mismo día de Basilio hablaron 16 profesores, y porque no queríamos meter a más, porque no nos permitió el tiempo, con lo cual Basilio es una de las figuras emblemáticas de la cultura española implantada en la Manuba. Junto con Basilio, digo también, no menos importante que Basilio, nuestro querido amigo Paco, que está a mi lado, por una labor muy especial que ha hecho. Paco siempre me ha animado para escribir, para corregir tesis y para formar parte de los tribunales. Siempre lo ha hecho de una manera brillante, siempre nos ha dado consejos, tanto a mí como a los doctorandos, y siempre se ha portado de maravilla con nuestros alumnos, tanto en presencial, como lo ha dicho él, pero a partir de del COVID y tal, ya hemos empezado a trabajar vía internet, y digo que más de 15 tesis ha sido Paco el relator principal de estas tesis, que llamamos ahí el reporter, y el plus, es decir, lo que ha añadido él, igual no lo sabe, pero para mí, para mi facultad, es demasiado y es mucho, con lo que le agradezco muchísimo y le quiero decir que también seguiremos aprovechando de él para alguna tesis que otra. Además, en Paco se juntan muchas cosas. Sí, tengo muchos amigos conocidos en Paco, pues la ciencia. Paco es sabio y la sabiduría, la bondad, la generosidad. Pues todo esto muchas veces no lo encuentras en una persona, pero Paco tiene un gran corazón, de tal manera que ha terminado imponiendo un gran respeto en la Manuba, y un día de estos te haremos, Paco, el homenaje merecido como se debería. De esto ya hablaremos. También quiero seguir hablando de los que están presentes aquí, estamos como en familia. Nuestro amigo José Luis es otra referencia, sobre todo con su poesía sobre Van Gogh, y él sabe que soy sincero, y él sabe que impactó mucho en Túnez. Hizo a Túnez 3 o 4 viajes, y los alumnos encantados con su poesía sobre Van Gogh, que tradujimos al árabe, o otros poemas y versos preciosos que siempre ha recitado en la Manuba o en otras instituciones culturales y académicas en Túnez. ¿Cómo no olvidar a nuestro protagonista, Juan Manuel Riesgo, que ahí es más conocido que yo, hasta que es amigo de los camareros en la universidad? También pues, ha contribuido a la formación de nuestros alumnos, siempre ha estado pendiente, mandando libros, mandando recomendaciones, corrigiendo trabajos y tal, con lo cual yo soy muy grato frente a todos vosotros. Y aprovecho la ocasión para insistir con nuestra amiga Ana, que tiene que ir para el próximo viaje. Y queremos ver ahí, ya verás el cariño, ya verás. Y, ¿por qué no?, también Basilio, nuestro amigo José Belloyani, trabaja mucho y tiene ganas de volver a Túnez porque la visitó, me ha comentado, hace 30 años. Ha cambiado mucho. Con lo cual, como decía Paco, está inmortalizando muchos trabajos y a muchas personas, y sí merece que se fuera pues, con vosotros para el próximo viaje. Ahora
cambio un poco, salgo de ese capítulo de agradecimientos para decir que ahora lo que me preocupa en mi posición como profesor catedrático ya no es mi dossier o mi carrera, porque he publicado mucho, he trabajado mucho. Ahora mi propósito es trabajar el hispanismo tunecino, es decir, dar a conocer la literatura tunecina al español y al hispanoamericano y viceversa. Hemos hecho varios trabajos de traducción. Hemos empezado con nuestro amigo Maher Abdelrahman aquí presente. Le hemos traducido una trilogía preciosa, 3 novelas que se han publicado aquí mismo en Sigal, y mañana vamos a presentar esta trilogía y le va a conceder, le va a dar Basilio el premio Ibn Arabi, que es, yo creo, el nombre solo es suficiente para hablar del prestigio de este novelista o bien de su obra. También hemos traducido otras obras a Basilio, a Lucía Mejías, no recuerdo a quién más. Hemos traducido del tunecino al español, con lo cual estoy muy contento por lo que estamos realizando como hispanistas tunecinos. Antes, 20 años antes, no se hablaba de hispanismo. Hace 20 años que hemos empezado a trabajar duramente, y ahora, gracias a Dios, en la mayoría de las universidades españolas ya conocen la manuba y hablan del hispanismo tunecino. Y con mucho orgullo lo digo, y con mucho honor, porque veo que estoy cumpliendo uno de mis objetivos, es decir, que triunfe el hispanismo tunecino. Y cómo no, con mujeres jóvenes como Malek, y ya con eso termino. Yo siempre he dicho a mis compañeras, y tengo la suerte de ser todas mujeres, o sea, no hay varones del departamento, todas son mujeres, bueno, menos guapas que Malek, pero bueno. Siempre las digo que el camino es muy largo. El camino es muy largo, el camino de la investigación, de la creación, de la crítica, del trabajo, de la enseñanza, es larguísimo. Y las digo, debéis saber que yo pretendo ser fuerte y avanzar siempre. Y espero que podáis seguirme en este camino. Pues muchos o muchas se quedan en mitad de camino. Se casan, luego ya no quieren seguir con la tesis, y si tienen la tesis no quieren avanzar, tienen un sueldo fijo, mosmar fijit, como decimos en tunecino, y ya no siguen. Pero debo reconocer que hay por lo menos 15 o 20 como Malek, que tienen un coraje y tienen una voluntad inquebrantable. Quiero agradecer a Malek, que es una de ellas, que a pesar de tener un crío pequeño, familia, trabajo y tal. Encantador. Un niño encantador. Sí, lo conocen, Yusef, sí. A pesar de esto, ha viajado porque sabe y ha detectado que el camino de la sabiduría, de la ciencia, de la cultura es muy largo, y ha dejado los muros de la sala, y está aquí conmigo en Madrid, y va a ser una ocasión para que conozca a todos, para que la publiquemos su tesis y para que siga por estos caminos. El trabajo que ha realizado es uno de los temas que a mí me apasiona. He dirigido muchos trabajos sobre la materia y no quiero volver, ya lo ha dicho ella de una manera resumida, porque está todo en el libro que saldrá. Es un tema que me apasiona y me lo recomendó hace casi 20 años nuestro amigo Carlos Alvar, de Terrida, que hay mucho que trabajar ahí, MTT y tal. He dirigido muchas memorias de máster y tesis sobre la misma temática, pero con autores diferentes. Becker, Espronceda, Duque de Rivas, Larra, etc. Y he trabajado sobre 2 ejes, o bien el espíritu barroco, o bien temas de origen árabe. Arabismos, hay novelas escritas por el Duque de Rivas sobre los moriscos, es decir, el elemento árabe es muy fuerte en el romanticismo.
por una parte, y por otra parte este espíritu barroco que ha revelado con mucha inteligencia nuestra compañera y amiga Malek. Nada más, no quiero ya alargarme mucho, simplemente esos detalles que para mí son muy importantes, tanto para ustedes como para Malek, que la vuelvo a agradecer y le diré que va por el buen camino y que siga a pesar de los obstáculos, las fatigas y lo demás. Y muchas gracias por su atención. Bueno, yo quiero agradecer al profesor Rida sus cariñosas palabras. Efectivamente estamos hermanados por la literatura y por la vida. Y además creo que está recogiendo ahora los reconocimientos que realmente se merece porque ha sabido crear escuela. A mí la idea de Paco me parece muy acertada. Tenemos que empezar a hablar de la escuela de la Manúa. Creo que efectivamente es una realidad. Hay un número de doctores y doctoras especialmente muy significativo. Hay muchos trabajos que ya han sido publicados, otros que están en marcha, y va a ser un referente para el hispanismo árabe en particular y para el hispanismo en general. Y bueno, pues el profesor está teniendo, como decíamos antes, una serie de reconocimientos académicos internacionales, y me olvidé decir al principio que el día 12 de junio va a recibir otro significativo galardón, porque va a recibir el jueves, el jueves 11 de junio, va a recibir un reconocimiento muy significativo, que es la medalla de oro de CIAR, del Centro Internacional Hispano-Árabe. Dicho acto se va a celebrar en Casa Árabe, con la presencia de los embajadores árabes que están en Madrid, y bueno, pues ahí le acompañaremos. Creo que viene también acompañado por un nutrido grupo de profesores y profesoras tunecinos, pero también estaremos ahí los amigos del hispanismo, los amigos de Túnez, los amigos de Rida. Me parece que es importante reconocer a las personas su trabajo en vida, para que, bueno, pues cuando llegue el momento en que cada uno pues vaya haciendo ya balance de su vida o termine esa etapa, haya disfrutado del cariño de la gente, del reconocimiento de las instituciones y de las personas. Como decía, hay muchas personas que han seguido la conferencia vía streaming. No hay preguntas, pero yo creo que es importante que nos despidamos saludándoles y efectivamente recordándoles a todos, a los presentes y a los que nos siguen online, que mañana estamos convocados aquí, también en este Ágoras y el Pigmalión, para presentar la nueva novela del profesor Maed Abderrahman y para entregarle ese merecido premio In Arabi de Literaturas Árabes. Gracias a todos, gracias querido Paco. Que hable Paco, ¿no? Que hable Paco, que diga algo de las palabras de Rida. Bueno, mucho ya, es que tú has venido tarde, te has perdido una magnífica introducción, una conferencia. Yo creo que es el merecido homenaje en el que yo participaré. Pues ahí perteneceremos todos. Lo que es importante, profesor Riesgo, es que cuando iba a preparar una cosa que después no ha salido, estoy viendo el concepto de hispanismo. Y hasta hace poco, hispanismo se entendía el trabajo que hacían los extranjeros sobre España. Hoy, si ven esta es la cuestión. La definición de hispanismo de la RAE es el estudio de la lengua hispánica, pero desde hace muy poco tiempo. La acepción de hispanismo, creo que incluso en el Cervantes, no sé si lo han cambiado, estaba reservada para los hispanistas extranjeros, claro, hispanistas ilustres, ingleses, americanos, etcétera, etcétera. Pero ahora ya se ha dado, pues claro, yo creo que desde luego Basilio es ahí un adelantado en el hispanismo. Y tener así a gente como Rida, como Basilio, como todos los que estáis aquí, pues es increíble, o sea, es una buena fortuna.
Yo creo que si hay alguien significativo en el hispanismo, pues es Francisco Gutiérrez Carbajo. También tenemos que recordar al profesor Carlos Álvar. Han sido dos personas, dos profesionales que han potenciado mucho el hispanismo. De hecho, Carlos Álvar pues, reconoció dentro de la Asociación Internacional de Hispanistas el trabajo de los hispanistas árabes. No en vano organizamos 2 congresos en San Millán de la Cogolla. Pasamos también por Silos, almorzamos con el padre Bernardo, que hoy hemos recordado, y creo que ahí se pusieron los cimientos de lo que ha sido el desarrollo posterior de la Escuela de la Manúa. A partir de ahora, Paco, vamos a empezar a utilizar esto de la Escuela de la Manúa, me gusta mucho. Y lamento profundamente que hayas perdido esas prosas, porque sobre todo si eran poemas que hablabas de Rida de mí, pues tendrás que volver a escribirlos, ¿verdad, Rida? No podemos quedarnos así. Nos ha dejado del coche. Bueno, pues tienes que recuperarlos, porque gracias a tus poemas, y gracias a uno en concreto, pues a mí se me reconoce ya como un personaje literario. Y bueno, pues creo que... Aunque ahí la princesa era... la princesa era Malek. Hombre, claro. Vosotros, unos grandes mancebos, muy guapos, pero... Déjame decir una frase. Venga, pero una frase. Solo digo una frase. Que con Malek aquí tenemos una ilusión, un sueño, un frenesí. Eso es una declaración de amor en toda regla. Somos íntimos Bueno, amigos hace años. pues señoras y señores, queridos amigos, ha sido muy grata la tarde. Mañana tenemos otra actividad que también les esperamos, no nos fallen, y vamos a despedirles de una manera sencilla, pero yo creo que sentida. La presencia aquí, su intervención esta tarde, a nuestros 3 invitados. Un fuerte aplauso para ellos. Gracias, amigos, y hasta siempre.